Estamos acá hoy visitando al doctor Felipe Gerasi, quien es el jefe del Servicio de Endocrinología del Sanatorio Las Lomas, quien ha desarrollado en este centro uno de los centros pioneros en la Argentina en osteoporosis y prevención, básicamente gracias al reconocimiento que han tenido de la International Osteoporosis Foundation acerca de su plan de prevención que se denomina Capture the Fracture. Correcto. Doctor Gerasi, nos gustaría que nos contara un poco dónde estamos hoy. Este es el Sanatorio Las Lomas, es un sanatorio muy reconocido en zona norte del Gran Buenos Aires, en Argentina. Y cómo desarrolló y cómo fue elegido por la International Osteoporosis Foundation para liderar este plan de prevención. Bueno, ante todo, gracias por venir. Será un placer comentarles cómo hemos llegado a donde estamos. Le comento simplemente que viajando en uno de los tantos eventos a los cuales tenemos la fortuna de participar años hemos visto en un congreso mundial de la IOF, la International Osteoporosis Foundation, en Europa, un programa, como usted bien lo mencionó, Capture the Fracture, que llamó nuestra atención. ¿En qué consiste básicamente el programa? En tratar de darle una cobertura al paciente mayor de 50 años que ha tenido ya una fractura por debilidad ósea para evitar de que se produzca una segunda y una tercera fractura. Entonces el programa tiene por objeto captar de inmediato aquellos pacientes, recibirlos, contenerlos y además del tratamiento específico por su lesión, por su fractura, el hecho de evaluar la parte del metabolismo fosfocálcico e instaurar tratamiento de ser necesario. El programa es un programa muy ambicioso. Como usted bien lo mencionó, somos el único centro todavía hoy en la República Argentina que lo está desarrollando. Hace 2 años y medio que postulamos, fuimos seleccionados luego de una rigurosa evaluación por parte de las autoridades de la IOF, donde se tuvo que cumplimentar un montón de datos, llenar todo tipo de datos, sobre todo de nuestro grupo de trabajo y de la institución en la cual trabajamos. Como usted bien lo mencionó, la institución es el Sanatorio Las Lomas, que es una institución líder en la zona norte en el área de salud, que tiene su sede principal en la localidad de San Isidro, donde se encuentra el sanatorio propiamente dicho, pero que también tiene extensión en el Centro Médico Nordelta, en la misma localidad o en la localidad del mismo nombre, y desde hace 2 años está sede en la localidad de Pilar. Y nuestro servicio, el servicio de endocrinología, cubre la actividad de la especialidad en todas las sedes, tanto en San Isidro como en Nordelta como en Pilar. O sea que tenemos cobertura en toda la franja norte, luego de la avenida General Paz, por lo menos hasta la zona de Pilar, hasta el día de hoy. Cuando nos presentamos a postular para este programa, como le mencioné, pasamos una serie de evaluaciones, fuimos designados como el primer centro de captura a la fractura en nuestro país. Para ello contamos con la colaboración absolutamente necesaria del servicio de traumatología y quiero destacar aquí la actitud del doctor Pablo Maggi, un cirujano traumatológico, que cuando le explicamos el programa y lo invitamos a participar, de inmediato comprendió la importancia del mismo y comenzamos a trabajar en forma conjunta. ¿Cómo empezó el servicio de endocrinología en el Sanatorio Las Lomas? Hace 15 años. ¿Y cómo llegó, cómo se Con generó? una sola persona, que es quien le está hablando. Sí, correcto, así es. Luego se incorporó un segundo médico, la doctora Firpo, que hoy es la subjefa de servicio, y de allí en adelante, a medida que crecíamos en volumen de atención de pacientes, se fueron incorporando los diferentes profesionales. Hoy el servicio en las 3 sedes, reitero, San Isidro, Nordelta y Pilar, cuenta con un total de 24,
de los cuales 17 son médicos endocrinólogos y el resto son licenciadas en nutrición, también en las 3 sedes. Este es un momento oportuno, la de su visita y la de esta entrevista, por cuanto ese crecimiento que hemos tenido en los últimos 15 años se va a ver coronado en las próximas semanas con la mudanza del servicio. De dónde está alojado hoy, que comenzamos hace 10 años, con 2 consultorios, hoy eso nos queda absolutamente pequeño. Estamos atendiendo en la totalidad por mes más de 3.000 pacientes al mes, valga la redundancia, y eso demandó y presentamos ante las autoridades de la institución la necesidad de un mayor espacio para brindar una mejor calidad de atención. Hablando un poco de los orígenes del servicio, es importante para nosotros siempre saber cuáles son los orígenes o de dónde empieza el doctor Felipe Gerasi. Conocer un poquito de tu historia, de cómo llegaste a la medicina y cómo incursionaste en la especialidad y cómo fue tu desarrollo profesional. Provengo de una familia tradicional de clase media del siglo pasado en nuestro querido país, cuando este era otro país. Nací en el año 53. Como mencioné, creo haber mencionado, mi padre era un inmigrante italiano que primero llegó con todas las esperanzas a esta bendita República Argentina, trabajando en relación de dependencia en una empresa, en una curtiembre, y luego puso su propia empresa y fue creciendo a fuerza de trabajo y de sacrificio. Desde chiquitito quise ser médico. No me preguntes por qué, pero realmente creo que desde que tengo 6 años recuerdo que siempre dije que iba a ser médico y acá estamos. Llevo 44 años en esta grata profesión. Me recibí en el año, creo que 76 o 77, en nuestra querida Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor, y desde allí en adelante he hecho una carrera a mi criterio muy satisfactoria. A mí me pone contento, miro para atrás y veo todo lo hecho y no me arrepiento de nada. Tuve la fortuna de ingresar a una institución muy querida por mí, como fue el Ejército Argentino, donde me permitió empezar a crecer profesionalmente. Al inicio tuve una gestión totalmente diferente a la que tengo hoy en día, pero donde me enseñaron y me adecuaron en diferentes temas, como es el poder liderar un equipo de profesionales. Entonces creo que eso fue una enseñanza importante. Tuve muy buenos maestros que no sabían lo que iba a pasar conmigo 30, 35 o 40 años después. Pero fue la institución que me permitió a mí desarrollarme y crecer dentro de la especialidad. Recuerdo una anécdota que es significativa. A mí, mi primer destino fue en el año 78, cuando fue el conflicto de nuestro país con Chile, y en el Regimiento 8 de Infantería. Y a fines de los 80, ya con un hijo a cuesta, me destinan en el Regimiento 1 Patricios. Yo, con el afán de querer hacer la especialidad de endocrinología, fui a inscribirme al Hospital de Clínicas para hacer el curso superior de médico endocrinólogo, el curso universitario. Entonces voy a pedirle autorización al jefe de regimiento. En aquel entonces un señor coronel de apellido Goitía, gran persona, en la cual encontré todo el soporte, porque me dijo: no lo autorizo, le ordeno que siga estudiando. Entonces, evidentemente, fue lo que te llevó y te catapultó a llegar a la especialidad. Sí. ¿Y hoy cuál considerás vos, Felipe, que es tu mayor expertise dentro de la endocrinología? ¿Dónde te sentís más seguro, más fuerte? Haciendo lo que estoy haciendo. Y creo que todavía no logré lo que más quiero lograr, que es consolidar este equipo que tenemos hoy en el sanatorio, que es excelente bajo todo punto de vista, desde lo profesional y desde lo personal. Lo integran, como dijimos antes, un número importante de profesionales con una muy buena relación entre todos nosotros. No hay competencia, o si la hay, la competencia es sana, donde tratamos de mejorar
con el único objetivo de beneficiar a nuestros pacientes. No en vano hemos crecido. Yo recuerdo también otra anécdota, cuando apenas ingresé al sanatorio, en aquel entonces el director médico le mencioné: doctor, déjeme trabajar y yo le garantizo que vamos a llegar a tener 1000 pacientes por mes. Y me dijo: endocrinología, 1000 pacientes, como llamándole la atención. Y hoy atendemos más de 3000, 3700 para ser más preciso. Y eso es consecuencia de la calidad de atención. Bueno, vos lo sabés muy bien, el paciente bien atendido te trae otro paciente, es como la gripe. ¿Y cuál considerás vos hoy que es el lugar que tiene el endocrinólogo dentro del esquema del sistema de salud? ¿Cuál es el punto más importante o dónde realmente es trascendente la ubicación del endocrinólogo? Bueno, nosotros trabajamos integrados en un sistema donde somos un eslabón, básicamente. Yo creo que de la interacción con el resto de las especialidades médicas, tanto a nivel diagnóstico como a nivel clínico o quirúrgico, nos hace a nosotros figurar en una posición, no digo de relevancia, pero nos hemos sabido ganar un lugar, debido a la aparición, por ejemplo, el cáncer de tiroides, la frecuencia del cáncer de tiroides. Para que te des una idea, entre el año 17 y el año 18, en nuestro servicio, con nuestra cirujana de cabeza y cuello, se operaron 163 pacientes de cáncer de tiroides. No de tiroides en total, de cáncer de tiroides. Entonces la pregunta que uno se hace como especialista es: ¿por qué estamos teniendo mayor cantidad de números de cáncer de la tiroides? ¿Incrementó la frecuencia? ¿Tenemos mejores métodos diagnósticos? ¿El paciente concurre a la consulta de manera más temprana? ¿O es la sumatoria de estas y otras causas que hacen de que trabajar de manera preventiva, y creo que es nuestro objetivo de aquí en adelante, sobre todo en las metabolopatías, nos trae como resultado la inserción de nuestra especialidad dentro del concierto de la medicina? ¿Y cuál crees que son las necesidades que tienen en general un servicio de endocrinología en cuanto a, como vos bien decías, la relación con otros servicios o incluso relaciones con la parte de laboratorio, con la parte de imágenes? Claro. ¿Cuáles son las necesidades que hoy debería tener un centro endocrinológico de primer nivel? Lo que tenemos nosotros hoy en la institución. Realmente, a lo largo de los 44 años de ejercicio profesional, y he tenido la fortuna de ser jefe de servicio en un hospital de magnitud, con casi 1000 camas de internación, como fue en su momento el Hospital Militar Central, nunca he trabajado con la comodidad con la que se trabaja en esta institución, en el Sanatorio Las Lomas, bajo todo punto de vista, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista profesional, contenido por las actuales autoridades de la institución, con todos los elementos que necesitamos. Cuando uno pide algo, es escuchado. Por ejemplo, contamos en nuestro servicio con el único densitómetro IDEXA que hay en el país. IDEXA es densitometría inteligente. Es el gold standard a nivel internacional para los estudios clínicos y para la atención de pacientes. Y yo recuerdo que cuando fui a plantear necesitamos mejorar la densitometría, y teníamos un equipo bueno, teníamos un equipo, un Prodigy Advance, que es el de los mejorcitos que hay a nivel mundial, y puse hace 4 años la necesidad del IDEXA, inmediatamente se dio lugar. Y contestando tu pregunta, yo creo que la interacción con el resto, el laboratorio es un auxiliar fundamental de la endocrinología. La endocrinología crece con el aporte significativo del laboratorio. De esto de la década del 50, del 60 del siglo pasado a la fecha de hoy. Tal es así que yo, integrando en aquel momento la Sociedad Argentina de Endocrinología, logramos la comisión directiva, ¿no es cierto?, logramos modificar el estatuto y permitir el ingreso de los bioquímicos a la sociedad. Eso nos hizo crecer de manera significativa. Entonces, el trabajar de manera mancomunada con el laboratorio
nos permite, es una especialidad muy dinámica. Uno puede inhibir, puede estimular, puede suprimir desde afuera. Las respuestas son prácticamente inmediatas. Nos permite hacer diagnósticos de todos los ejes endocrinos que tenemos en nuestro organismo. Con imágenes. El hecho de hoy, por ejemplo, hacer nosotros nuestras propias punciones de tiroides. Tenemos médicos entrenados y que han sido entrenados en los principales centros a nivel internacional para saber reconocer un nódulo tiroideo, cuándo punzarlo, cómo acceder al mismo. Contamos con citólogos especializados. Nuestra anatomopatóloga es excelente en el área del estudio de las patologías tiroideas. Y así te podría seguir nombrando el resto. Te mencioné la traumatología con el programa Capture the Fracture. Contame, ¿cuál considerás que son las características más importantes que tiene este densitómetro con el cual ustedes están trabajando? ¿Qué lo diferencia del Prodigy Advance o de otros? Muy buena pregunta. Primero y ante todo, la calidad de la imagen. Se ha logrado una imagen que a vos te permite, viéndolo en pantalla o graficado, tener un detalle minucioso del área que estás estudiando. Segundo, la velocidad con la que trabaja. Antes había equipos. Nosotros instalamos, y digo nosotros, en el año 1991, con un colega que en ese entonces fue mi socio, cumplí un sueño, el sueño del pibe, abrir un centro de endocrinología integral en zona norte, como fue el famoso centro de endocrinología de Salta 990 del doctor Reforzo Membrives. O sea, mi objetivo era tener algo similar en la zona norte, y lo logramos con el doctor Raymond Osés, e instalamos el primer densitómetro en la zona norte, y fue un densitómetro DPX, un Lunar DPX. Han pasado del año 91 a la fecha casi 20 y pico de años, 27, 28 años. Esos equipos siguen funcionando, pero evidentemente la calidad que tiene el IDEXA, lo que permite el IDEXA analizar, te permite hacer morfometría vertebral, te da exactamente cuánto mide la vértebra, la conformación, y hoy en día hemos incorporado un programa que pocos centros lo tienen, que es el TBS, Trabecular Bone Score, que nos permite analizar, es un algoritmo que evalúa la microarquitectura de la vértebra, porque cuando nosotros con el densitómetro tenemos el resultado que obtenemos, el T-score o el Z-score, ¿sí? Lo que logramos es tener cómo está compuesto ese hueso, la fortaleza, porque mide gramos sobre centímetro cuadrado. En cambio, el TBS analiza la microarquitectura de la vértebra y es un diferencial que nos permite potencialmente predecir en el paciente que está siendo evaluado riesgo de fractura en los próximos 10 años. Ustedes en endocrinología también utilizan el densitómetro con otras finalidades fuera de la densitometría ósea. Salud metabólica. Bueno, creo que eso es un dato muy importante porque mucha gente no está al tanto de esto y realmente creo que brinda una información muy, muy interesante. Contanos un poquito de qué se trata. ¿Cómo no? Nosotros a través de la densitometría podemos hacer composición corporal total y eso nos va a decir dividido en tejido graso, tejido magro, o sea, masa muscular y tejido óseo, cómo está compuesto el organismo del paciente que estamos evaluando. Ya está estipulado, sabemos qué cantidad de tejido graso hay y la grasa la divide en grasa visceral y grasa profunda. O sea que la grasa profunda es la que lastima, la que se encuentra intrincada entre los órganos y vísceras, fundamentalmente a nivel abdominal. Entonces eso nos permite ver cuál es el estatus metabólico de nuestros pacientes y nos permite ofrecer a través del resto de los profesionales que tenemos en el servicio. Por ejemplo, en esta área trabajamos de manera muy cercana, muy mancomunada con el servicio de cardiología. Ha crecido considerablemente la cantidad de diabéticos en nuestra población, en nuestro país. Para que vos te des una idea, entre el año 2009 y el año 2014 creció 2 puntos porcentuales.
Hoy prácticamente la cantidad de pacientes diabéticos en la Argentina es casi el 10%, 9,8%. Entonces, los cardiólogos reciben al paciente con las complicaciones de la afección que atendemos nosotros, que es la diabetes mellitus. Entonces, el hecho de interactuar en forma directa con ellos y el hecho de poder evaluar, como digo, la salud metabólica del paciente, nos permite a nosotros anticiparnos e ir corrigiendo desviaciones que se encuentren. Cuando empezamos un poco la charla nos comentaste el logro que era tener un equipo tan amplio de profesionales, y creo que realmente es muy meritorio. Pero hay algo que es muy meritorio, que es algo que también mencionaste, que es la participación de un traumatólogo en un equipo de endocrinología. O sea, todos los que hacemos medicina sabemos que los cirujanos y los traumatólogos a veces son bastante difíciles de poder incorporarlos a servicios clínicos. Y eso creo que es un mérito muy importante, y creo que es una gran parte de la base del éxito que lograron con el Capture the Fracture. 2 años y medio atrás, sí, cuando le hablamos a Pablo Maggi y lo invitamos a formar parte del programa, vuelvo a repetir, él lo entendió de manera inmediata y es un puntal fundamental. Pero también tenemos otro punto positivo. Hace 5 años incorporamos al servicio de endocrinología del sanatorio a un cirujano metabólico, el doctor Alejandro Grigaites. ¿Por qué? Porque veíamos, de acuerdo a lo que teníamos la oportunidad de vislumbrar a nivel internacional, el hecho de la afección cardiometabólica, el síndrome metabólico, el paciente obeso y la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica, como se la denomina hoy en día, como una alternativa de tratamiento eficaz y absolutamente reconocida. Entonces lo invitamos a Alejandro a que se sume a nuestro equipo. Tenemos 2 cirujanos, por un lado el traumatólogo y por otro lado el cirujano metabólico. Y el de cabeza y cuello. Y el de cabeza y cuello, claro, 3. Y cabeza y cuello, la doctora Ana Bog, excelente cirujana con su equipo. Entonces esto nos permite trabajar en equipo, interrelacionarnos, el beneficio es inmediato para nuestros pacientes. Aquí, por ejemplo, en la sede Pilar hemos logrado, en un solo día, los días miércoles, se hacen punciones de tiroides. Entonces tenemos un ecografista avesado que sabe reconocer y sabe ver un nódulo tiroideo. Hacemos las punciones, viene una citóloga, una patóloga, que es la doctora Lencioni, en el momento hace el taco, lo ve, se lo lleva y en 24 horas le estamos entregando al paciente el resultado de la citología. O sea que 24 horas. Creo que no hay otro centro que haga un estudio con esa velocidad a nivel país. Felipe, es muy interesante, como nos mencionabas, todo lo que desarrollaste, el equipo profesional, la aparatología, el laboratorio, la interdisciplina. Y hay un tema que es muy importante, porque todo este esfuerzo que ustedes han desarrollado tiene que plasmarse en la actividad profesional. ¿Cómo lo recibió el sistema de salud y cómo fue la incorporación, si es que fue fácil o no? ¿Y cuáles fueron las dificultades que ustedes encontraron en el sistema de salud para avanzar en lo que es hoy la prevención, que es el punto fundamental en la medicina de hoy? Bueno, interesante la pregunta. Y como todo en nuestro medio cuesta, Felipe. ¿Por qué cuesta? Porque tratamos de estar a la altura de lo que acontece a nivel internacional. Como vos bien dijiste, tenemos que tender a la prevención. En nuestro país las mujeres tienen conciencia de prevención. ¿Te acordás de Tita Merelo? Piba, hacete el Papa Nicolau. Creo que eso llegó y se entendió. El varón no tiene conciencia de prevención todavía. Entonces nuestro trabajo es arduo en tal aspecto. Pero es mucho más fácil con el paciente
que con el sistema de salud propiamente dicho. Ahí nos encontramos con una barrera que muchas veces es difícil de superar. No voy a nombrar la entidad, pero cuando nosotros hicimos la inversión en el TBS para instalarlo en el densitómetro, el costo de ese programa fue de $10.000 masiva, que tuvo que soportar la institución. Entonces, como toda institución, también quiere tener ganancias, que es lógico, porque vivimos de lo que trabajamos. Entonces se presentó ante los financiadores de salud esta nueva modalidad de trabajo. La respuesta fue: no nos interesa. ¿Cuál fue la respuesta del Sanatorio Las Lomas? Independientemente lo entregamos al paciente, se lo damos al profesional que lo solicita de manera inmediata y es un aporte más a la calidad del servicio que estamos brindando, porque el objetivo número uno de la institución es brindar calidad de servicio de excelencia. Entonces, con el correr del tiempo las cosas se van imponiendo, pero cuesta mucho incorporar todo lo que es innovación y sobre todo tecnología. A nivel internacional la medicina es costosa, la tecnología es costosa, pero no solamente en la Argentina, en el mundo entero. Aquí yo creo que se gasta mal en salud, eso es una postura muy personal. ¿Por qué? Porque podemos ver como que una entidad prestadora de salud, un sistema, limitó el uso de la vitamina D a una vez por año. ¿Por qué? Porque se hacía un mal uso, y estoy de acuerdo, porque venía un paciente, yo le solicitaba vitamina D, iba al clínico, el clínico no veía si yo se lo había solicitado o no, se lo volvía a pedir. Iba al ginecólogo, en el caso de una paciente, le volvía a pedir. Entonces a lo mejor ese paciente tenía una sobreprestación innecesaria. Pero me están limitando a mí cuando yo estoy atendiendo a un paciente con un nivel insuficiente o deficiente inclusive de vitamina D, lo medico y tengo que volver a medir cómo es el nivel de la vitamina D y me lo impiden porque tiene que esperar un año. Entonces, yo creo que hay de todo, por eso digo que no es que falten recursos, los recursos están mal alocados. Esta es una modesta opinión luego de 44 años de transitar en este mundo de la medicina. ¿Y cuál es, en tu experiencia, la recepción por parte del paciente en general, y cuánto es lo que influye la opinión del paciente en el desarrollo o en la incorporación por parte de los financiadores de alguno de los estudios? Y los pacientes tienen todo el derecho del mundo a solicitar como beneficiarios de un sistema y a exigir, si la prestación está indicada, la misma. Y creo que los pacientes hacen valer sus derechos. ¿Cuál considerás vos que hoy debería ser la evaluación general, así como recién mencionabas a Tita Merelo y la ginecología con el Papa Nicolau? ¿Cuál debería ser el punto más importante cuando uno dice, bueno, vaya a ver al endocrinólogo? ¿Qué debería hacerse como una rutina casi de control endocrinológico básico hoy en la práctica médica? Porque en general muchos lugares, acá podemos contar con endocrinólogos, pero hay muchos lugares en nuestro querido país que donde probablemente haya solamente un clínico o un médico de familia. No llegan pacientes a veces con esas características, que vienen, son los menos. Por lo general el paciente que llega te dice, vengo a que me controle la tiroides porque tomo hormona tiroidea desde hace muchos años. Pero también llega el paciente que te dice, vengo a hacerme un control endocrinológico porque nunca lo he hecho. Y la endocrinología es una ciencia de la medicina de la clínica médica que abarca al individuo, desde que el individuo nace hasta que el individuo muere. En el chico, el ritmo de crecimiento, para contestar puntualmente tu pregunta, la buena nutrición, el desarrollo puberal, superando las diferentes etapas. En el adulto, tanto varón como mujer, bueno, la función tiroidea, que es lo más visible, palpar la glándula tiroides. Como yo le digo, o le decía a veces
a alguno de mis médicos: no usen la camilla para dejar la cartera, la camilla es para evaluar y revisar al paciente. Entonces, el paciente es un todo, hay que evaluar, hay que palpar la glándula tiroides, hay que tocar la piel, hay que ver las uñas, hay que ver el cabello, hay que ver cómo está la pupila, ¿sí? Hay que pesarlo, hay que medirlo. Si es una mujer, hay que preguntarle acerca de su ritmo menstrual. Si es un varón, hay que palpar testículos. Mucha patología testicular sigue de largo y se diagnostica tardíamente por no hacer una buena semiología. Cuando vos te referís a las patologías, ¿cuáles serían las patologías más prevalentes que ustedes ven, las más frecuentes que ven en la práctica? Supongo que, como bien decías en un momento, la diabetes ocupa un lugar muy importante, pero ¿cuáles serían las más comunes y cuáles son también las más difíciles de tratar? Porque en esta asociación, como bien decías, de la interdisciplina, tiene que ver con que muchas patologías, como puede ser la diabetes puntualmente en este caso, tiene relación con la cardiología, tiene relación con la endocrinología, tiene relación con la clínica. ¿Cuáles son las más complejas de tratar en tu experiencia? Las patologías a nivel suprarrenal y enzimáticas y las metabolopatías. Hay patologías metabólicas donde falla una enzima y que tenés que ser una persona y un profesional entrenado y avesado para tratar de diagnosticar esos síndromes rarísimos y además poco frecuentes. Las patologías más frecuentes yo creo que hoy sigue siendo todavía la patología tiroidea por la prevalencia en el grupo femenino, le sigue cabeza a cabeza la diabetes por lo que mencionamos durante la entrevista y el crecimiento que ha tenido esta afección en nuestro país, las patologías del metabolismo óseo como la osteoporosis. Personalmente empecé a trabajar en el tema osteoporosis por la década del 80, 81, 82, 83. Ya era jefe del servicio del Hospital Militar Central y recibimos a un colega europeo, danés, el doctor Christensen, que fue uno de los pioneros en hablar de osteoporosis. Y dijo, ahí es una afección para 10 años. ¿Qué es la osteoporosis? A medida que la población fue ganando en edad, fue viviendo más, comenzaron a aparecer afecciones que antes no había, porque el hombre se moría a los 60 años, 65. Hoy en día el promedio de vida en nuestro país de una mujer es de entre 81 y 82 y entre 79 y 80 en el varón. Entonces aparecen afecciones que antes no veíamos. La osteoporosis es una de ellas. Y la complicación de la osteoporosis es la fractura, con todo lo que la fractura conlleva, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista laboral, social, familiar, en la salud mental del individuo, bajo todo punto de vista. Entonces, en Europa